Bueno, hoy vamos a ver tres temas correspondientes a los dos primeros prácticos. Vamos a ver relación médico-paciente, vamos a ver la historia clínica, vamos a ver la primera parte de lo que es la anamnesis o interrogatorio. Empezamos por entonces la relación médico-paciente. La relación médico-paciente juega un rol muy importante en la práctica de la medicina. En algunas especialidades tiene una importancia trascendental, como es en la clínica médica o en la psiquiatría, mientras que en otras tal vez no tenga tanta importancia, como es en una especialidad como patología o como radiología. Eh, ¿Cuándo vamos a lograr, qué nos da tener una buena relación médico-paciente, tener la mejor relación posible? Vamos a tener mayor cantidad y calidad de información por parte del paciente, vamos a obtener una mejor información. Segundo, vamos a tener una mayor precisión sobre la enfermedad que está padeciendo el paciente. También vamos a tener, por lo tanto, mayor precisión en el diagnóstico y el tratamiento. Y también vamos a lograr que el paciente tenga mayor conocimiento sobre su enfermedad y eso hace que también tenga mayor adherencia al tratamiento. ¿Qué nos sucede si tenemos una pobre relación médico-paciente? Lo más probable es que tengamos una evaluación menos completa, va a haber desconfianza por parte del paciente en el diagnóstico y el tratamiento y por lo tanto más fácil va a ser que éste discontinúe o abandone el tratamiento al no tener una confianza en nosotros. Bien. En cuanto hay varios tipos de relación médico-paciente, las podemos resumir en cuatro. Una es la autoritaria, donde el médico directamente realiza un diagnóstico y indica un tratamiento en forma autoritaria sin menor diálogo o explicación por parte del paciente. Por supuesto que este tipo de relación prácticamente no se utiliza más. Hay una segunda, que es la que llamamos paternalista, donde el médico toma decisiones sobre el enfermo y su entorno, que se utilizó hasta los años 60, con cierto grado de información hacia el lado del paciente. Un tercer tipo de relación es la llamada deliberativa, que tal vez sea de las más deseables, donde la toma de decisión está compartida entre el médico y el paciente. Uno trata de poner la mayor cantidad de conocimientos en el paciente, lograr una relación cordial y respetuosa, haciendo que el paciente sepa los fundamentos de su enfermedad y los fundamentos de su tratamiento. Cada uno de los dos actores, tanto el médico como el paciente, asumen una responsabilidad sobre lo que vamos a hacer. Y generalmente con esto logramos mayor adherencia al tratamiento. Una cuarta forma es la democrática, llamada democrática. Acá se le da mucha decisión al paciente, ya demasiada, digamos, y está hecho más que nada para evitar judicializaciones. Ustedes saben que en los últimos años aumentó en gran cantidad la industria de los juicios por mala praxis, entonces el médico ha tendido a darle la mayor información y a que tome decisiones en caso de que haya complicaciones, el paciente está más involucrado. La forma paternalista podría servir más que nada para enfermedades agudas, donde uno hace un diagnóstico, por ejemplo, de una angina y le da determinado antibiótico que lo debe consumir durante 7 días. Eso es más fácil de cumplir. En cambio, la deliberativa son las que dan más resultados en las enfermedades crónicas, ¿no? Donde hacemos participar al paciente y compartimos la responsabilidad. Por ejemplo, en la hipertensión, en la diabetes, donde si logramos esa buena relación médico-paciente va a ser menor la tasa de abandono de tratamiento, la discontinuidad de los tratamientos.
¿cuáles son los factores que pueden intervenir en esta relación médico-paciente? Hay tres tipos de factores: los que dependen del paciente, los que dependen del médico y los que dependen del entorno del paciente. En cuanto a los que dependen del paciente, puede ser que su nivel sociocultural afecte la relación, la personalidad del paciente, las creencias religiosas del paciente, también puede ser que su nivel educativo, todo esto puede influir en la relación. Las dependientes del médico también puede ser de acuerdo a su personalidad, si es rígida o si es más dialoguista. El grado de formación del médico también tiene que ver, y un factor importante es el tiempo disponible para el paciente. Y lo que depende del entorno, son del entorno del paciente, familiares o amigos, puede ser que eso influya en nuestra relación, también la burocracia administrativa y a veces la disponibilidad de recursos puede hacer que la relación no sea de la mejor. Bien, pasamos al segundo tema que dijimos que íbamos a ver, lo de la historia clínica. Primero, algunos conceptos antes de entrar en la historia clínica per se. ¿Qué es la semiología? Que es la materia que van a tener este año. Es el estudio de los síntomas y signos de una enfermedad en un paciente. ¿Qué es el síntoma? El síntoma es toda sensación que experimenta y expresa el paciente, es subjetivo, o sea, es lo que él nos cuenta que le está pasando o lo que tiene, por ejemplo, el dolor, un mareo, falta de aire, disnea, etc. El signo, en cambio, es un hallazgo objetivo, es lo que el médico encuentra en el examen físico del paciente. Entonces tenemos que diferenciar síntoma de signo. Un tercer término es el síndrome. El síndrome es un conjunto de síntomas y signos que nos van a orientar hacia un determinado diagnóstico. Ahora sí, vamos a lo que es la historia clínica. La historia clínica es fundamental en cualquier paciente. Tiene que ser exhaustiva, tiene que seguir un orden riguroso, no nos tenemos que olvidar de ningún ítem de la historia clínica, y tiene que ser clara y en lo posible, si es en papel, con letra lo más legible posible. ¿Para qué sirve una historia clínica? Bueno, sirve para 4 cosas. Primero, es un documento médico, puede ser consultado por el mismo médico, repasar días anteriores, repasar estudios, o puede ser consultado por otros médicos. Por eso decimos que es un documento médico. También es un documento legal, porque se puede utilizar para judicialización del paciente, ya sea por juicios laborales o juicios de mala praxis. Un tercer punto es que puede servir para la investigación clínica. Se pueden hacer estudios retrospectivos, o sea, de historias clínicas anteriores sobre determinado tema, o puede servir para utilizarse en determinados protocolos de investigación. Y por último, por cuarto punto, ¿para qué sirve la historia clínica? Es para auditorías médicas. Las auditorías médicas examinan estas historias clínicas y puede darnos un dato sobre la calidad de atención que tenemos de nuestros pacientes. Vamos a enumerar los puntos que tienen la historia clínica, y que sepan que en los prácticos subsiguientes vamos a desarrollar cada uno de estos puntos. El primer punto de la historia clínica es el interrogatorio o la anamnesis. Es todo lo que le podemos preguntar y sacarle información al paciente. Ustedes van a ver que hay una sistemática para hacer esto, lo vamos a ir desarrollando también. El segundo punto es el examen físico, que también tiene un orden. Vamos a examinar órgano por órgano y escribirlo esto en la historia clínica. Una vez que terminamos
la anamnesis o interrogatorio y el examen físico, vamos a hacer un resumen semiológico. O sea, el tercer punto es el resumen semiológico, donde ahí vamos a poner los síntomas y signos positivos que encontramos en el paciente. Es un pequeño resumen de todo lo anterior, pero de los datos positivos. Cuarto, vamos a hacer un diagnóstico presuntivo o varios diagnósticos presuntivos sobre lo que pensamos que tiene el paciente, ubicándolos por orden de importancia. Primero irá el que más sospecha tenemos de que está padeciendo el paciente, y luego el segundo, el tercero, los que sean, seguirán ese orden de mayor a menor importancia. Quinto, vamos a desarrollar el plan de estudio. Ahí vamos a escribir cómo vamos a estudiar a ese paciente de acuerdo a los diagnósticos presuntivos que tengamos. Entonces, vamos a poner, si hacemos un laboratorio, detallar qué cosas pedimos del laboratorio, si hacemos radiografía, ecografía, tomografía, bueno, todo lo que le pedimos de inicio a este paciente tiene que constatar ahí. Sexto, vamos a colocar interconsultas. El punto interconsultas, que es si tenemos un paciente en el cual necesitamos recurrir a cierta especialidad, también lo vamos a volcar a quien vamos a llamar en interconsulta. Por ejemplo, si tenemos un paciente con una enfermedad infecciosa, tal vez requiera de una opinión de un infectólogo, y lo vamos a anotar en este punto de la historia clínica. Séptimo, viene el tratamiento. Acá vamos a colocar cuál es el tratamiento inicial del paciente, también detallado con dosis, forma de administración, intervalos de administración, etc. Octavo, viene la evolución. Esta evolución va a ser día a día, todos los días la vamos a tener que detallar en la historia clínica, donde fundamentalmente vamos a colocar los signos vitales. Si hay nuevos hallazgos en el paciente, puede haber aparecido nuevos síntomas o nuevos signos. Vamos a poner los cambios en cuanto a la evolución, si evoluciona favorablemente o desfavorablemente, o si está estable. Y también vamos a ir volcando los resultados de los métodos complementarios que nos vayan llegando y de las interconsultas que se fueron realizando. Y esto hay que hacerlo día por día. Y por último viene la epicrisis. La epicrisis es un resumen de toda la historia clínica, donde vamos a poner el motivo de consulta, los datos semiológicos positivos, los exámenes complementarios positivos, el diagnóstico definitivo que tuvimos y el tratamiento que se le dio al paciente. Y por último, el alta, que puede ser alta médica o puede ser una defunción o puede ser un traslado a otro centro. Bien, vamos al tercer tema que vamos a comenzar a ver hoy, que ya vamos a desglosar punto por punto la historia clínica, y vamos a ver lo que es la anamnesis o interrogatorio, la primera parte. En una próxima charla vamos a ver la segunda parte del interrogatorio. Esta anamnesis va a ser el primer contacto que tenemos con el paciente, orienta mucho al diagnóstico, y lo que sí necesita de dedicación y de tiempo para poder sacar la mayor información posible. ¿Puede haber dificultades en el interrogatorio? Sí. Por ejemplo, en caso de alteración de la conciencia del paciente, o de que tenga una afasia, la afasia es cuando no puede expresarse, o que hable otro idioma. En estos casos, bien, se dificulta el interrogatorio, y a veces debemos recurrir a un familiar o persona cercana a quien vamos a interrogar en lugar del paciente. Otra dificultad que puede aparecer es la negación de algunas enfermedades. Es bastante común que el paciente, por ejemplo, en el caso del alcoholismo o en el caso de haber tenido alguna enfermedad de transmisión sexual o en el caso de abortos, el paciente niegue la realidad de entrada, y ahí va a tener mucha importancia el que logremos una buena relación médico-paciente. A veces estos datos el paciente los termina dando otro día, posteriores, cuando ya tiene cierta confianza
con nosotros, y nosotros debemos tener cierta habilidad para poder obtener esos datos de ser necesario. Otros problemas que pueden surgir o dificultades, por ejemplo, es en el paciente verborrágico. Hay pacientes que son muy verborrágicos y nos cuesta interrogarlo porque él toma, digamos, el mando de la conversación que tenemos y se nos sale a cada rato de la guía que llevamos nosotros para interrogar. Bueno, eso también se aprende a manejar eso. Como también el paciente negativista que está todo mal, que nos cuesta sacarle un dato, que no quiere contestar, a veces también se dificulta. Muchas veces hay que reinterrogar. El reinterrogatorio se puede hacer días después, cuando ya uno tiene mayor confianza con el paciente y el paciente con nosotros. A veces hay que repreguntar algunas de estas cosas. Bien, ¿cuáles son los ítems que vamos a ver en la anamnesis o interrogatorio? Son 8 puntos. El primero son los datos personales del paciente. El segundo es el motivo de consulta o de internación. El tercero es la enfermedad actual. El cuarto son los antecedentes personales del paciente. El cuarto son los antecedentes de la enfermedad actual, me salté una. El quinto son los antecedentes personales del paciente. El sexto son los antecedentes heredofamiliares. El séptimo, los antecedentes socioeconómicos. Y el octavo son los hábitos del paciente. Vamos a empezar por el punto número 1. Hoy vamos a ver los 3 primeros puntos, digamos. El punto número 1, datos personales. El 2, motivo de consulta o internación. Y el 3, el antecedente de la enfermedad actual. Bien, empezamos con los datos personales. Los datos personales vamos a tener el número de la historia clínica, nombre y apellido del paciente, sexo. ¿Por qué sexo? Es importante porque hay enfermedades que preponderan en un sexo más que en el otro. Por ejemplo, en la mujer es más común la artritis reumatoidea, el lupus eritematoso sistémico, la tiroiditis, el hipertiroidismo y por supuesto las neoplasias, por ejemplo, de mama, ovario, útero. En cambio, en el hombre es más común enfermedades como la espondilitis anquilosante, el cáncer gástrico, el cáncer de pulmón, y por supuesto de próstata y testículo. Aparte del sexo, también vamos a poner datos de filiación del paciente como domicilio, teléfono y la fecha, por supuesto. Y también podemos poner el teléfono de algún contacto o familiar por si en algún momento necesitamos comunicarnos con alguno de ellos, y la edad. Después de estos datos personales, también tenemos que decir que en cuanto a la edad es importante porque hay enfermedades que preponderan en una cierta edad y otras en otra. Por ejemplo, en personas más chicas o jóvenes, la fiebre reumática, la diabetes tipo 1, la enfermedad celíaca, la espondilitis anquilosante, las eruptivas. En cambio, en personas de mayor edad es más común la artrosis, el Alzheimer, las neoplasias en general, la cardiopatía isquémica. De ahí también la importancia que tiene la edad del paciente. Otro dato importante puede ser la nacionalidad o la descendencia de nacionalidad. Para algunas enfermedades, la más común de ver es la talasemia. La talasemia es un tipo de anemia hereditaria que se ve en la zona del Mediterráneo, sur de Grecia, Italia, sur de España, y es bastante común en nuestro medio en descendientes de gente proveniente de esos lados. Así que ese dato puede llegar a ser interesante en algún momento. Otro punto es la procedencia del individuo. ¿De dónde procede? ¿De dónde vive actualmente y de dónde vivió con anterioridad? Porque hay ciertas enfermedades que predominan en ciertas regiones, que puede ser que el individuo no esté viviendo ahora, pero que lo haya estado con anterioridad. Algunos ejemplos de esto, por ejemplo, el Chagas, que predomina en el centro y el norte
del país, la fiebre hemorrágica argentina, que se ve en la pampa húmeda, el hantavirus, que se ve sobre todo en provincia de Buenos Aires, Santa Fe, y hay un sector en el Bolsón, en el sur, que también tiene una frecuencia aumentada. Otro dato importante es el estado civil del paciente. En pacientes que están en pareja, bueno, es más común las infectos contagiosas. Si su pareja ha tenido alguna enfermedad infectocontagiosa, como gripe, tuberculosis, alguna enfermedad de transmisión sexual, mononucleosis, son todas infecciosas que pueden ser que las haya contagiado de su pareja. También un dato importante del estado civil es la promiscuidad en personas con muy promiscuos, es más frecuente las enfermedades de transmisión sexual. Bien, el otro punto que sigue después de todos estos datos personales que vimos es el motivo de consulta. El motivo de consulta es lo que motivó al paciente a venir a vernos. Es un síntoma, o puede ser más de un síntoma. Generalmente uno coloca, si hay muchos síntomas, tal vez el que más importancia le haya dado al paciente, el que más lo haya llevado a consultar. Pero a veces puede ser que pongamos 2 o 3 síntomas dentro del motivo de consulta. Lo que sí no es un cuentito el motivo de consulta, es nada más que el síntoma que presenta el paciente. Puede ser que a veces pongamos motivo de internación cuando en realidad no estamos teniendo una consulta del paciente, sino por ejemplo en un paciente derivado por una neumonía, donde ya se le hizo el diagnóstico de neumonía y lo mandan a internarse a nuestro servicio. A lo mejor ahí podemos poner motivo de internación neumonía, que ya estamos en realidad poniendo un diagnóstico, pues ya lo tenemos. O en un paciente accidentado, donde tampoco consultó, sino tuvo un accidente y está con pérdida de conocimiento. En esos casos podemos poner motivo de internación. Ejemplos de motivos de consulta, por ejemplo, podría ser dolor torácico, podría ser un motivo de consulta, que el paciente nos consulte porque le duele el pecho. En ese caso vamos a poner dolor torácico. Para hablar del dolor torácico podemos dar algunas características de esto. Puede ser isquémico, puede ser pericárdico, pleural, esofágico o de la pared torácica. Cada uno tiene su característica. Vamos a dar ejemplos. Por ejemplo, el dolor isquémico, que es el de la angina de pecho o de la cardiopatía isquémica, del infarto, es un dolor en el centro del pecho, opresivo. El paciente dice que es como si lo estuvieran pisando o como una pata de elefante. Ese dolor puede durar minutos o horas. Es habitual que se pueda irradiar, o sea, se va hacia el brazo izquierdo sobre todo, o hacia el cuello, o hacia la mandíbula. Es un dolor que aumenta si hace un esfuerzo y se puede aliviar con el reposo. Bien. Otro es distinto al dolor pericárdico. Cuando hay una inflamación del pericardio es un dolor más puntual, que puede aumentar con los movimientos, con la respiración, y no tiene la irradiación del dolor isquémico, es un dolor más punzante. Lo mismo que el dolor pleural o pleurítico, cuando hay inflamación de la pleura, es un dolor en puntada, no opresivo como el isquémico, sino en puntada. Aumenta cuando el paciente mueve de alguna forma la pleura, cuando se mueve, cuando tose, cuando respira hondo, que las dos hojas pleurales inflamadas rozan, ahí donde se produce el dolor. Otro es el dolor esofágico, cuando hay una esofagitis, es un dolor más como en corbata, no tiene que ver con los esfuerzos ni con los movimientos. A veces al tragar, sobre todo algo sólido, puede aumentar. Y distinto es el dolor de la pared torácica, ya sea por ejemplo por una distensión muscular de un intercostal o la fisura de una costilla. Es un dolor bien localizado, bien puntual,
que aumenta también como el pleurítico, con los movimientos, la tos o la respiración profunda. Bien, dicho esto, de un ejemplo de motivo de consulta que dimos de dolor torácico, pasamos al tercer punto. Vimos datos personales, motivo de consulta o de internación, y ahora viene enfermedad actual. En enfermedad actual sí vamos a describir y desarrollar bien cada uno de los síntomas que tuvo el paciente, empezando por el síntoma del motivo de consulta, que supuestamente es el principal, pero también vamos a describir si hay otros síntomas. Otros síntomas sí asociados. Por ejemplo, si volvemos al dolor, hay una mnemotécnica para acordarse y no olvidarse de ninguna pregunta sobre dolor. Esto va para cualquier tipo de dolor, que es Alicia, como el nombre personal Alicia. La A es aparición del dolor, cuando aparece el dolor. La L es la localización y la irradiación. La I de Alicia es la intensidad del dolor, si es leve, moderado o importante, severo. La C es característica del dolor, si es punzante, si es opresivo, si es quemante. La otra I es el incremento, si se incrementa de alguna forma, si se incrementa el dolor con una posición, si se incrementa el toser, si se incrementa el respirar profundo. Y la última, la A de Alicia, es la atenuación. ¿Con qué se atenúa el dolor? Si se atenúa con el reposo, se atenúa con cierta posición que puede tener el paciente. Bien. Hay otro motivo de consulta, por ejemplo, puede ser disnea. Disnea es la sensación de falta de aire del paciente. Y también tenemos que ver ciertas características. La disnea puede ser aguda, o sea, disnea que comienza en forma aguda, como por ejemplo en un neumotórax, que cuando es la entrada de aire entre la hoja visceral y planetal de la pleura, lo que produce un colapso del pulmón. Ahí eso es en forma brusca se produce, y la disnea aparece en forma brusca. También puede aparecer en forma brusca en un infarto agudo miocardio que tome gran parte del músculo cardíaco y haga una insuficiencia cardíaca aguda. Sino también la disnea a veces es progresiva. El paciente dice que primero le agarraba cuando hacía un esfuerzo, luego ya cuando hacía un esfuerzo mínimo, después ya, y ahora tiene una disnea ya estando sentado inclusive. Eso es progresivo. También se puede ver, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca, que sea progresiva, en el EPOC, en algunas neoplasias. Y también la disnea puede ser, como dijimos, aguda, puede ser progresiva o puede ser intermitente, o sea, episodios de disnea, como en las crisis asmáticas. Otro ejemplo de motivo de consulta, podemos hablar del edema. El edema es la presencia de líquido en el tejido celular subcutáneo. El edema, lo más habitual es que comience de los pies y vaya subiendo a medida que aumenta por la pierna, a medida que aumenta la intensidad del edema. Ahora, y puede llegar inclusive hasta la pared abdominal. Ahora, si el paciente es un paciente que está en cama, tal vez el edema comience en la región sacra, hay que buscarlo en ese lugar porque es líquido y el líquido busca el nivel más bajo del cuerpo. Por eso lo habitual que empiece por los pies, salvo en el paciente que está acostado. Entonces también tenemos que interrogar al paciente sobre todo las características que tuvo este edema. El comienzo, si empeora o no empeora con algo, con qué si alivia con algo, etc. ¿Cuáles son las causas de edema? Es importante, tenemos que tenerlas en mente para el interrogatorio. Pueden ser 5 causas de edema. Ustedes recuerdan que parte del líquido endovascular pasa al intersticio a través del capilar,
pero esto hay un equilibrio entre la presión hidrostática dentro del capilar y la presión coloidomótica dentro del capilar dado por las proteínas. Entonces, causas que pueden producir edema, uno es disminución de la presión coloidosmótica del plasma, o sea, descenso de proteínas, como puede pasar en la cirrosis, donde disminuye la producción de albúmina, o en el síndrome nefrótico, que es una enfermedad que produce pérdida de proteínas por la orina. Esta falta de producción de proteínas o pérdida de proteínas por la orina, en la cirrosis o en el síndrome nefrótico, hace que baje la presión coloidosmótica del plasma y haya mayor pasaje de líquido hacia el intersticio. Otra causa puede ser aumento de la permeabilidad capilar, o sea, el capilar deja que pase más líquido al intersticio. Este es el caso, por ejemplo, de las alergias. Ahora, en este caso no sigue un patrón, es más común que se produzca este tipo de edema en la cara. Otra causa de producción de edema es el aumento de la presión venosa. Por lo tanto, aumenta la presión hidrostática en el capilar y hay pasaje hacia el intersticio. ¿Cuándo puede aumentar la presión venosa? Por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca, el corazón no bombea lo suficiente cantidad de sangre anterógrada y va quedando sangre en forma retrógrada y eso aumenta la presión venosa. En ese caso el edema va a ser generalizado en ambos pies, pero por ejemplo también puede ser que se deba a una obstrucción venosa. Si se obstruye, por ejemplo, una vena ilíaca, también va a aumentar la presión venosa de esa pierna y va a haber edema, pero en este caso el edema va a ser unilateral. Otro caso de edema puede ser cuando haya un mal drenaje linfático. Recuerden que del líquido intersticial parte se va por el sistema linfático. Si hay una obstrucción linfática, ese líquido va a quedar, por ejemplo, en el caso de metástasis ganglionares o en el caso de exéresis de ganglios, por ejemplo los axilares, pero también en ese caso vamos a tener edemas unilaterales del miembro correspondiente a esa axila. Y por último, una causa más de edema es el aumento de la retención de agua y sodio por parte del riñón, como se ve en el caso de la cirrosis, que a veces el edema es por un doble mecanismo, por más el disminución de la presión coloidosmótica. Bien, entonces ya vimos datos personales, 1, 2, motivo de consulta o de internación, 3, enfermedad actual y 4, podemos poner antecedente de enfermedad actual. Antecedente de enfermedad actual se refiere a algún dato del interrogatorio que nos parezca que tiene mucha relación con el motivo de consulta actual. Los antecedentes del paciente van a venir después de este ítem, que son los antecedentes personales, pero el antecedente de enfermedad actual es un antecedente personal, pero que pensamos que tiene mucha relación con la enfermedad que está sufriendo en este momento. Por ejemplo, un paciente que consulta por dolor torácico, ese es el motivo de consulta. La enfermedad actual es un dolor de comienzo agudo de tipo opresivo que se irradia hacia el brazo izquierdo y se desencadena después de un esfuerzo. Ya nos va orientando. Y si ese paciente tiene la antecedente de enfermedad actual de haber tenido un infarto agudo de miocardio hace 2 meses, es de gran importancia, o sea, nos orienta mucho más. Entonces, en ese caso lo destacamos como antecedente de la enfermedad actual. Uno también podría ponerlo en antecedentes personales, que es lo que sigue, pero a mí me parece que se destaca más por la importancia en ese caso. Bueno, hasta acá vimos estos 3 puntos que quería que veamos y los vemos en la próxima charla.